Salmo 91. Padre nuestro, enséñame a confiar en ti cuando el miedo me paralice. Hay momentos en los que el alma no tiene voz, no porque no quiera hablar, sino porque el miedo la aprieta tan fuerte que hasta las palabras se quiebran. Es ahí donde comienza la batalla invisible. Cuando el corazón late con fuerza, la mente se llena de ruido y Dios parece callar. No es un silencio vacío, es un silencio que pesa, un silencio que hace temblar la fe. Pero aún así, dentro de ese silencio, algo sigue vivo, el deseo de confiar. El miedo llega sin pedir permiso, entra por la noche, se sienta en la cama, te mira a los ojos y te susurra que estás solo. Te convence de que orar ya no sirve, que tus lágrimas se pierden, que tu fe ya no tiene sentido. Y sin embargo ahí está el Espíritu Santo, esperando que respires, que levantes la mirada, que recuerdes que no estás luchando contra el vacío, sino caminando hacia un refugio eterno. Porque el miedo puede paralizar el cuerpo, pero no puede apagar el propósito. Puede temblar tu voz, pero no puede romper la promesa. Y el Salmo 91 se convierte en un faro, una antorcha en medio de la noche, que te recuerda que hay un abrigo donde el alma descansa, aunque el mundo se desmorone. Ese abrigo no se toca, no se ve, pero se siente cuando el corazón decide confiar aún sin entender. Dios no te pide que no temas, te pide que confíes, porque el miedo no se vence con fuerza, sino con fe, no con control, sino con rendición. Cuando repites el Padre Nuestro en medio de la oscuridad, no estás pronunciando palabras viejas, estás abriendo una puerta espiritual, una puerta donde el Padre entra y dice, aquí estoy, no te he dejado. Y es ahí, en el límite entre el miedo y la fe, donde comienza la verdadera oración, la que no busca respuestas, sino presencia, la que no exige, sino que se entrega. Y desde esa entrega, la voz de Dios susurra de nuevo, no tengas miedo, porque bajo mis alas estarás seguro. Cuando el miedo se convierte en oración muda, hay un tipo de oración que no suena, pero el cielo la escucha. Es la que nace cuando las lágrimas reemplazan las palabras, cuando el alma ya no puede formular frases, pero el corazón late con un clamor que solo Dios entiende. En esos momentos, el miedo no se vence hablando, se vence permaneciendo. El miedo te roba la voz, pero no la fe. Puede hacerte temblar, puede hacerte dudar, pero no puede cortar el hilo invisible que te une al Padre, porque aun cuando todo dentro de ti calla, el Espíritu intercede con gemidos profundos. Es ahí donde comienza el milagro, cuando dejas de intentar controlar lo que sientes y simplemente te quedas bajo la sombra del Altísimo. El alma que ora en silencio no está débil, está siendo refinada. En el silencio, Dios no está ausente, está trabajando. Está ordenando lo que tú no puedes ver. Está respirando paz donde solo hay ruido. Y aunque parezca que nada sucede, el cielo se mueve cada vez que eliges quedarte en su presencia en lugar de huir. El Salmo 91 no fue escrito para los valientes que nunca temen, sino para los hijos que tiemblan y aún así permanecen. Cada verso es un recordatorio de que tu refugio no depende de tus emociones, sino de su fidelidad. Cuando ya no puedes hablar, repite en tu mente, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Y deja que esa frase se convierta en respiración. No intentes entender el miedo, transfórmalo en entrega. Dile al Señor sin palabras, estoy aquí, no tengo fuerzas, pero sigo creyendo. Porque ese tipo de fe, la que resiste en silencio, es la que hace temblar al enemigo y conmueve el corazón de Dios. Las noches en que Dios parece lejano, hay noches en las que el alma se despierta antes que el cuerpo. No hay ruido, no hay voz, pero dentro de ti hay una tormenta que no se detiene. Miras el techo, sientes el peso del silencio y te preguntas, ¿dónde estás, Señor? No hay respuesta, no hay señales, solo el eco de tu propio corazón latiendo entre la oscuridad. Esas son las noches en las que el miedo se disfraza de soledad y la fe parece un hilo demasiado delgado para sostenerte. Dios parece lejos, pero no lo está. A veces su silencio no es ausencia,
sino estrategia. Hay batallas que se ganan no con ruido, sino con presencia. Él calla no porque te haya olvidado, sino porque te está formando. En el silencio, la fe deja de ser teoría y se vuelve convicción. Dejas de buscar a Dios con los ojos y empiezas a reconocerlo con el alma. El enemigo aprovecha ese vacío para susurrar mentiras. Si Dios te amara, ya habría respondido. Pero el amor de Dios no se mide por lo que vemos, sino por lo que permanece. Él no está obligado a hablar cada vez que pedimos. Su amor no depende de señales, depende de promesas. Y las promesas de Dios nunca llegan tarde, aunque el alma crea que ya no puede esperar. El Salmo 91 fue escrito para esas noches. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que lo siente, dice el que habita. Habitar es permanecer. Es decidir quedarse aunque no haya luz. Es confiar cuando todo en ti quiere correr. Es decirle a Dios, no te veo, pero sé que estás. Porque la fe no necesita explicación, necesita memoria. Recuerda las veces que Él ya te levantó, ya te sostuvo, ya te habló. Él no cambió. Eres tú quien está en medio de la tormenta, pero el ancla sigue firme. Si sientes que Dios está lejos, recuerda que el sol también desaparece cada noche, pero nunca deja de existir. Está ahí, detrás de las nubes del miedo, esperando que el alma vuelva a abrir los ojos. En la oscuridad, la presencia de Dios no se fue, solo cambió de forma. Ya no se oye, se siente, ya no responde, abraza, ya no habla pero sostiene. Y ese sostén silencioso es más poderoso que 1000 palabras. El silencio de Dios no es vacío, es un espacio donde tu fe aprende a respirar. No dejes que el miedo defina su distancia. Dios no está lejos, está enseñándote a reconocerlo, incluso cuando no lo oyes. ¿Dónde está tu fe cuando tiemblan tus piernas? No es difícil creer cuando todo está en calma. Cuando los planes se cumplen, las oraciones se responden y el cuerpo descansa. Pero la fe real no se revela en los días soleados, sino en las noches que estremecen. Cuando tus piernas tiemblan, cuando tus manos sudan, cuando tu respiración se acorta y el corazón te grita, ¡corre! ¿Dónde se esconde tu fe? El miedo activa los sentidos, te hace sentir alerta, pero también te debilita. Paraliza el cuerpo, confunde la mente y distorsiona la imagen de Dios. En ese instante, la pregunta ya no es ¿crees en Dios?, sino ¿a quién estás escuchando? Porque el miedo habla fuerte, pero la fe susurra. El miedo exige explicaciones. La fe responde con confianza. No es pecado temblar, no es debilidad sentir angustia. Lo que define tu fe no es la ausencia de miedo, sino tu decisión de seguir firme aunque estés temblando. Los héroes de la Biblia no caminaron sin temor, caminaron a pesar de él. David escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no porque no sintiera el peligro, sino porque sabía quién iba con él. El Salmo 91 no es un talismán mágico que borra las amenazas. Es una declaración poderosa que recuerda al alma quién protege, quién cubre, quién pelea. No temerás el terror nocturno. Eso no significa que no vendrá, significa que no te dominará. Y cuando sientas que las piernas ya no responden, pon la rodilla en tierra, porque a veces el único paso que puedes dar es caer de rodillas y orar. El Padre Nuestro se convierte en un ancla en esos momentos. Hágase tu voluntad. No lo dices cuando tienes todo bajo control, lo dices cuando ya no puedes más. Y en esa rendición, la fe florece. Porque mientras el miedo te pide correr, la fe te pide rendirte. Y cuando eliges rendirte en las manos del Padre, las piernas temblorosas encuentran descanso, aunque la tormenta siga rugiendo. Si hoy sientes que no puedes caminar, no te juzgues. No todos los caminos se cruzan de pie. Algunos se recorren de rodillas, con el rostro en el suelo y el alma esperando que Dios te levante. Y lo hará. Tal vez no como esperas, pero sí como necesitas. Porque la fe que resiste mientras tiembla,
Es la fe que el cielo no ignora. Salmo 91. El lenguaje secreto de los que habitan bajo sombra. No todos entienden el Salmo 91. Muchos lo leen, lo recitan, lo comparten, pero pocos lo habitan. Porque no se trata de palabras pronunciadas, sino de una posición del alma. El que habita al abrigo del Altísimo. Esa no es una frase poética, es una condición espiritual. Es el lenguaje de los que han decidido permanecer, aunque el mundo se derrumbe. Es un código divino que solo el corazón rendido logra descifrar. Habitar bajo la sombra del Omnipotente no es escapar del dolor. Es elegir permanecer en medio del fuego, sabiendo que no serás consumido. Es descansar mientras los vientos golpean. Es cerrar los ojos, sabiendo que el que guarda tu alma no duerme. Es confiar, no porque todo está bien, sino porque sabes que Él está presente, aunque todo esté mal. El Salmo 91 no es una fórmula, es una llave. No abre puertas terrenales, abre puertas celestiales. Te posiciona espiritualmente debajo de algo más grande, más fuerte, más eterno. La sombra del Altísimo no es una metáfora, es cobertura real. No se siente con la piel, se percibe con el espíritu. Es ese suspiro que te sostiene, esa paz que no entiendes, ese escudo invisible que rodea tu fragilidad. Pero solo lo experimenta quien decide habitar. Y habitar no es pasar un momento devocional, es quedarte cuando ya no hay emociones, cuando ya no hay respuesta, cuando la lógica te dice que salgas corriendo. El que habita bajo su sombra no es el que siempre está fuerte, es el que regresa una y otra vez a ese lugar sagrado, donde el miedo pierde fuerza y la fe recupera su voz. Este salmo es el lenguaje secreto de los que saben que su refugio no está en un lugar físico, sino en una presencia viva. No hay terremoto que lo destruya, no hay enfermedad que lo corrompa, no hay oscuridad que lo opaque, porque está escondido en Dios, guardado, protegido, cubierto por alas que el mundo no ve, pero que el cielo reconoce. No leas este salmo como una promesa lejana, léele como tu dirección espiritual. Es ahí donde perteneces. Y si te has perdido, si has estado lejos, si el miedo te sacó del abrigo, hoy puedes regresar. Basta con decir, Señor, quiero volver a habitar, y la sombra vuelve a cubrirte, el enemigo invisible y el veneno de la ansiedad. Hay enemigos que se ven venir y hay otros que entran sin hacer ruido. La ansiedad es uno de ellos. No golpea la puerta, no rompe ventanas, simplemente se instala. Respira contigo, camina contigo, duerme contigo. No se presenta con violencia, pero poco a poco contamina todo. Tu forma de pensar, de orar, de confiar, es un veneno que no se nota hasta que ya lo tienes dentro. La ansiedad no grita, susurra. Te dice, ¿y si no pasa nada? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si todo empeora? Y mientras esas preguntas crecen, tu alma se encoge. La fe se vuelve frágil, la oración se vuelve mecánica y tu visión se nubla. Ya no miras el cielo, solo miras las posibilidades de desastre. Pero la ansiedad no es solo emocional, es espiritual. Es una estrategia del enemigo para ahogar tu confianza. Es un arma silenciosa que busca reemplazar la voz del espíritu por el eco de tus temores. Y cuando eso sucede, ya no vives en fe, vives en prevención. Ya no esperas lo que Dios puede hacer, temes lo que el enemigo puede permitir. Es ahí donde el Salmo 91 se convierte en medicina. No porque elimine el problema, sino porque sana la raíz del miedo. No temerás ni pestilencias, ni mortandad, ni terror nocturno. Cada palabra es un antídoto, cada verso es un recordatorio. Dios está por encima de todo eso. Él no niega el peligro, pero te promete cobertura. No dice que no verás el mal, pero asegura que no te destruirá. La ansiedad te quiere activo, agotado, desesperado, pero Dios te quiere quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque el alma ansiosa no necesita respuestas, necesita reposo. Y ese reposo solo se encuentra bajo su sombra. Respira. No tienes que resolverlo todo, no tienes que entenderlo todo. Tu papel no es controlar, es confiar.
El enemigo quiere que te ahogues en preguntas. Dios quiere que descanses en su promesa. La ansiedad puede ser invisible, pero no es invencible. Y cuando decides enfrentarla con la palabra, con la oración, con el Salmo 91 en los labios, algo cambia. Porque donde el veneno quiere contaminar, la presencia de Dios purifica. Y cuando su paz entra, el miedo ya no tiene lugar donde esconderse. El Padre Nuestro como escudo diario. No fue escrito como poesía ni diseñado para repetir sin pensar. El Padre Nuestro no es solo una oración, es un escudo. Cada palabra es una muralla espiritual, una línea de defensa contra el caos interno y externo. Cuando el miedo golpea, cuando la ansiedad invade, cuando los pensamientos se desbordan, orar como Jesús enseñó no es rutina, es estrategia. Padre nuestro que estás en los cielos, no estás hablando al vacío, no estás lanzando palabras al viento, estás invocando al que gobierna desde lo alto, pero se inclina para escuchar tu susurro. Al decir Padre, estás recordando a tu alma que no estás solo, que no eres huérfano, que perteneces. Esa sola palabra desarma al miedo que te quiere hacer creer que fuiste olvidado. Venga tu reino. Esa línea es guerra. Es un acto de resistencia contra el reino de la ansiedad, de la duda, de la desesperanza. Cuando pides que venga su reino, estás declarando que tu atmósfera interna le pertenece, que tu mente no será campo de batalla para el enemigo, sino trono para la paz de Cristo. Hágase tu voluntad. Difícil decirlo cuando el corazón grita por control, pero es ahí donde esta oración se vuelve espada. No estás renunciando a tus deseos por resignación, sino por confianza. Estás diciendo, lo tuyo es mejor que lo mío, aunque no lo entienda, aunque duela. Y en ese acto de rendición, Dios toma el timón y el alma deja de naufragar. Danos hoy nuestro pan. No solo pide provisión física, también ruega por alimento espiritual. Porque a veces no necesitas una solución, necesitas una palabra que te sostenga. Una promesa que calme tu hambre de seguridad. Un verso que alimente tu esperanza. No nos dejes caer en tentación, porque en medio del miedo, la tentación más grande es desconfiar. Es tomar el control con nuestras manos. Es alejarse de la sombra del Altísimo buscando refugios falsos. Esta oración recuerda al alma que solo bajo su guía hay verdadera protección. Línea tras línea, el Padre Nuestro levanta un muro contra los pensamientos destructivos, las emociones desbordadas, los miedos persistentes. No es una repetición vacía, es un acto de fe viva, un escudo diario, una llave que abre puertas invisibles. Y cuando lo oras creyendo, no hay temor que no tiemble. Cuando la oración no cambia las circunstancias, pero cambia el corazón. A veces oramos con la esperanza de que todo cambie allá afuera, el diagnóstico, la deuda, la espera, el miedo. Pero hay momentos en que por más que clamas las circunstancias no se mueven. La tormenta sigue, el silencio de Dios continúa y parece que el cielo está quieto. Entonces preguntas, ¿para qué orar si nada cambia? Y es ahí donde se revela el verdadero poder de la oración. No siempre transforma el entorno, pero siempre transforma el alma. La oración no es un trámite divino. No es una moneda que se lanza al cielo esperando milagros inmediatos. Es un encuentro profundo, donde el corazón se desnuda ante el Padre, y en ese despojo, algo dentro de ti comienza a alinearse. No afuera, adentro, no en lo visible, en lo eterno. Dejas de exigir respuestas y comienzas a recibir paz. Dejas de pedir salidas y empiezas a recibir dirección. Porque a veces, lo que más necesitas no es que Dios te abra puertas, sino que te dé fuerzas para esperar en el pasillo. El Salmo 91 no es una promesa de que no habrá batalla, es una garantía de que no pelearás solo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Lo notas? La seguridad no está en que se acabe el peligro, sino en el lugar donde eliges estar mientras el peligro sigue. Cuando oras, tu cuerpo puede seguir temblando, pero tu espíritu se endereza, y eso lo cambia todo. La oración verdadera es rendición, no repetición.
No es decirle a Dios lo que debe hacer, es entregarle lo que tú no puedes controlar. Es decirle, Señor, si nada cambia, cámbiame a mí. Y en ese clamor honesto, el cielo se abre no para modificar el panorama, sino para fortalecer tu corazón, para restaurar lo que el miedo había desgastado, para darte nuevas alas mientras tus pies aún pisan la tormenta. Porque al final, lo más grande que puede hacer la oración no es cambiar tu entorno, es revelarte que Dios está en medio de él, no como respuesta automática, sino como compañía real. Y cuando eso ocurre, la tormenta puede rugir, pero tú ya no eres el mismo. Tu alma ha sido tocada, tu espíritu ha sido renovado, y ese cambio vale más que cualquier milagro externo. Aprender a descansar bajo alas que no se ven. El alma quiere ver para creer, quiere pruebas, señales, respuestas tangibles. Pero la fe opera distinto. La fe no necesita ver, necesita confiar. Y cuando todo parece inseguro, el mayor acto de confianza no es luchar, es descansar. No se trata de rendirse por agotamiento, sino de entregarse por convicción. Esa es la invitación del Salmo 91. Aprender a descansar bajo alas que no se ven. La cobertura de Dios no siempre se siente, pero siempre es real. Él no promete una vida sin tormentas, promete un abrigo en medio de ellas. Bajo sus alas no hay ausencia de peligro, pero sí ausencia de condena. No hay ausencia de viento, pero sí estabilidad en las raíces. Descansar bajo su sombra es decirle al alma, no entiendo todo lo que pasa, pero sé en quién confío. La ansiedad grita, haz algo. La fe responde, quédate quieto. Y no es pasividad, es resistencia espiritual. Porque el verdadero descanso no es inactividad, es posicionamiento. Es poner tu alma en las manos correctas, es dormir en paz, no porque todo se resolvió, sino porque ya no llevas el peso tú. Jesús dormía en medio de la tormenta, no porque no le importara, sino porque sabía quién era su Padre. El descanso no es ignorar la realidad, es confiar en una realidad más alta. Es creer que las alas que no ves son más fuertes que las olas que sí ves, que hay un escudo invisible que el enemigo no puede penetrar y tú no puedes explicar. Este descanso no es automático, se aprende, se cultiva, se repite como una disciplina del alma, día tras día, oración tras oración, rendición tras rendición, hasta que la mente inquieta se rinde y el corazón se acomoda otra vez bajo su sombra, hasta que el miedo deja de tener la última palabra y la paz vuelve a ser tu casa. Dios no espera que seas invulnerable, espera que descanses en Él, que dejes de correr a lugares que no salvan, que sueltes la necesidad de controlar y vuelvas al abrigo del Altísimo. No lo verás con tus ojos, pero lo sentirás en tu espíritu. Y cuando aprendas a descansar bajo esas alas invisibles, descubrirás que lo que parecía frágil era en realidad lo más fuerte que te ha sostenido. La voz que susurra, no caerás, cuando todo tiembla. Hay momentos en que todo alrededor parece derrumbarse. El cuerpo tiembla, las noticias agobian, las oraciones parecen no alcanzar y el alma entra en pánico. Pero en medio del temblor hay una voz que no grita, que no se impone, que no compite con el caos. Simplemente susurra, no caerás. Esa frase, suave pero firme, corta el ruido como una espada invisible que separa la verdad del miedo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa promesa del Salmo 91 no niega el colapso, lo enmarca. No dice que no habrá caída, dice que tú no serás parte de ella. El mundo puede temblar, pero tú estás plantado en otra roca. Tus raíces están en otra dimensión, y aunque las estructuras humanas cedan, el que habita bajo el abrigo del Altísimo permanece. El enemigo quiere convencerte de que eres el próximo en caer. Te muestra estadísticas, diagnósticos, escenarios terribles. Pero Dios no opera con probabilidad, opera con promesas. Y su voz, aunque susurre, tiene más poder que el estruendo del miedo. Porque Él no habla para impresionar, habla para sostener.
Y cuando dice no caerás, no está declarando que eres invencible. Está recordándote que estás cubierto. Ese susurro solo lo escucha el que ha aprendido a silenciar su alma, el que deja de buscar gritos y empieza a discernir presencia, porque no siempre vendrá una intervención espectacular. A veces, lo único que recibirás es esa voz suave que dice, confía, y si eliges aferrarte a ella aunque todo tiemble, tú seguirás de pie. La clave no está en cuánta fe tienes, sino en dónde la has puesto. Si tu confianza está en las circunstancias, caerás con ellas, pero si está en aquel que sostiene el universo con su palabra, entonces puedes caminar entre ruinas sin temor, puedes respirar mientras otros se ahogan, puedes avanzar aunque no veas el suelo firme. Dios no prometió una vida sin temblores, prometió que no te derrumbarías cuando llegaran, y esa promesa es suficiente para volver a cerrar los ojos y decir, aunque todo a mi alrededor caiga, yo descansaré, porque tu voz me ha dicho, no caerás, y esa palabra me basta. Los falsos refugios que no salvan. El alma humana, cuando tiene miedo, busca refugio. Es instintivo. Nos escondemos, buscamos protección, queremos controlar lo que no entendemos, pero en esa búsqueda desesperada, a veces corremos hacia lugares que prometen alivio, pero no ofrecen salvación. Y esos lugares, aunque reconfortan por un momento, terminan exponiéndonos más. Los falsos refugios no siempre son evidentes. A veces tienen forma de personas, de rutinas, de distracciones. A veces se disfrazan de autosuficiencia. Yo puedo solo. Otras veces se camuflan de adicción emocional. Necesito esto para calmarme. O se visten de lógica. Si entiendo todo, estaré en paz. Pero nada de eso protege el alma. Nada de eso cubre el espíritu. Solo anestesia el miedo por un tiempo. El problema con estos refugios es que, cuando llega el verdadero temblor, se desmoronan primero, y el alma que confió en ellos queda expuesta. Porque confiar en lo temporal es construir sobre arena, y el enemigo lo sabe. Él no necesita destruirte de golpe, solo necesita convencerte de que estás a salvo donde no lo estás. Por eso el Salmo 91 es radical. No dice que el Altísimo es uno de muchos refugios, dice que Él es el refugio, mi Dios en quien confío. No es opcional, no es complementario, es absoluto. Porque cualquier otro refugio, aunque parezca seguro, no tiene poder contra la oscuridad espiritual que intenta devorarte en los días malos. Dios no compite con tus planes de escape. Él espera que los sueltes, que reconozcas que nada de lo que te has aferrado tiene la capacidad de sostenerte, que dejes de esconderte detrás de muros que tú mismo construiste, para finalmente correr al único lugar donde el alma realmente descansa, su presencia. Y cuando llegues ahí, te darás cuenta de algo doloroso pero necesario. Muchos de los lugares que parecían protegerte, en realidad te alejaban de Él. Pero hoy, tienes la oportunidad de derribar esos falsos refugios, de decir, Señor, ya no quiero esconderme donde tú no estás. Y en esa rendición, el verdadero abrigo desciende, invisible, pero impenetrable, real. El miedo puede llevarte a esconderte, pero la fe te lleva a habitar, y solo el abrigo del Altísimo puede salvarte cuando todo lo demás falla. La confianza como un músculo que se entrena en la tormenta. Confiar suena fácil cuando todo está en orden. Cuando los resultados llegan, las puertas se abren, las oraciones se responden. Pero la confianza real no nace en los días de calma, nace en la tormenta, se entrena bajo presión, se forma cuando todo parece decirte que Dios no va a llegar, y aún así decides quedarte. La confianza no es una emoción, es una decisión espiritual. Es como un músculo. Duele cuando se estira, pero crece cuando se usa. Cada vez que eliges confiar en medio del miedo, tu alma se fortalece. Cada vez que oras en medio del silencio, tus raíces se hunden más. Cada vez que sigues creyendo sin ver, tu fe se vuelve más firme que cualquier evidencia externa, y es ahí donde muchos fallan, porque esperan confiar primero para luego actuar. Pero Dios no espera tu seguridad,
espera tu obediencia. No necesitas sentir que confías, necesitas caminar como quien confía. Pedro no caminó sobre el agua porque estaba convencido de que no se hundiría. Caminó porque respondió a una voz, y esa voz sigue diciendo hoy, ven. Cada tormenta es una sala de entrenamiento, no para que Dios te pruebe con crueldad, sino para enseñarte quién eres realmente, para revelarte cuánta fe tienes y cuánta necesitas aún cultivar. Y eso no es castigo, es formación. Es Dios diciendo, quiero que tengas músculos espirituales capaces de sostener a otros cuando todo tiemble. El Salmo 91 es el gimnasio del alma. No te promete que no vendrán dificultades, te promete que en medio de ellas crecerás, que al caer 1000 a tu lado tú seguirás en pie, que aunque la muerte ronde tu puerta, la vida cubrirá tu casa. Pero eso no se logra con oraciones ligeras, sino con entrega diaria, entrenamiento profundo, persistencia espiritual. Así como el cuerpo necesita resistencia para desarrollarse, el espíritu necesita enfrentarse al miedo para madurar. Y mientras más entrenas tu confianza, más fuerte se vuelve tu discernimiento. Más claro escuchas la voz de Dios. Más firme te vuelves, no porque el peligro desaparece, sino porque tu refugio se ha vuelto tu estilo de vida. No temas la tormenta. Aprovéchala. No te preguntes por qué llegó. Pregúntate qué está fortaleciendo en ti, porque lo que hoy parece una lucha, mañana será tu testimonio. Y los músculos de la confianza que hoy se forman en el quebranto, mañana te sostendrán cuando llegue tu propósito. Padre, enséñame a confiar cuando ya no tengo fuerzas. Hay un punto en la vida espiritual donde ya no sabes qué más hacer. Has orado, has creído, has esperado, y sin embargo sigues cansado. Ya no es solo cansancio físico, es un desgaste del alma, un agotamiento interno que te hace pensar, Señor, no es que no quiera confiar, es que ya no tengo cómo. Y en ese punto comienza la oración más honesta de todas. Padre, enséñame a confiar. Porque la confianza verdadera no siempre nace de la fuerza, a veces nace desde el quebranto, desde el lugar más vulnerable, donde ya no puedes controlar nada, y el único paso posible es rendirte. No se trata de demostrar fe, se trata de depender por completo, de caer en los brazos del Padre con el último aliento del alma, y aún así creer que Él no te soltará. Esta oración no está cargada de frases bonitas ni argumentos teológicos. Es un susurro, es un gemido, es una lágrima en la almohada que dice más que 1000 sermones. Y Dios la escucha, porque Él no espera una fe perfecta. Él responde a una fe rendida. Cuando oras, enséñame a confiar, le estás diciendo a Dios, no quiero rendirme, pero no sé cómo seguir. Y en esa confesión el Espíritu Santo desciende, no con soluciones rápidas, sino con presencia real, no con respuestas, sino con consuelo, no con estrategias, sino con su abrazo. El Salmo 91 cobra un nuevo sentido en este lugar. Ya no lo recitas como quien espera un milagro externo, sino como quien necesita sobrevivir un minuto más con esperanza. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en ti confiaré. Y aunque las fuerzas no regresen de inmediato, tu espíritu empieza a respirar otra vez. Dios no se ofende cuando le dices que estás débil, al contrario, se acerca más. Él no bendice al fuerte que aparenta, bendice al débil que clama. Él no necesita que te levantes por tu cuenta, solo quiere que te rindas para poder levantarte Él. Y cuando eso pasa, la confianza deja de ser una tarea y se convierte en un regalo que nace del quebranto, un regalo que dice, no entiendo el proceso, pero confío en el que lo permite. Y con esa oración en el pecho, el alma se rehace, la esperanza se reactiva y la fe se vuelve real. Aquí estoy, otra vez, debajo de tus alas. No todo terminó. El miedo no se ha ido del todo. Las preguntas aún aparecen. La noche sigue cayendo de vez en cuando, pero algo ha cambiado, no por fuera, sino por dentro. Porque hoy estás aquí, otra vez, no huyendo, no reclamando, no exigiendo señales.
Estás debajo de las alas del Altísimo, no porque todo se resolvió, sino porque entendiste que su sombra es suficiente. Has caminado por pensamientos oscuros, por silencios largos, por preguntas sin respuestas. Has sentido temblar tu fe, has dudado de tu resistencia, has llorado en la oración. Y sin embargo, no te fuiste, no abandonaste el lugar secreto. Tal vez te arrastraste para volver, tal vez regresaste en silencio, pero regresaste. Y eso, a los ojos de Dios, es adoración profunda. Aquí estoy. No es solo una frase. Es una declaración de guerra contra todo lo que quiso sacarte de su presencia. Es un grito suave que el cielo honra. Porque muchos conocen los versos del Salmo 91, pero pocos deciden habitar. Tú has elegido quedarte, y eso lo cambia todo. Estar debajo de sus alas no significa que no sientas el viento. Significa que ya no te define. No porque seas fuerte, sino porque Él te cubre. No porque todo mejore al instante, sino porque ahora sabes que no caminas solo. Cada paso, cada oración, cada minuto en su sombra es un testimonio vivo de que la fe no siempre grita, pero nunca se rinde. Hoy no cierras este momento con una emoción pasajera, lo cierras con una convicción profunda. Puedes volver a confiar, puedes volver a creer, puedes volver a descansar, no porque tú lograste vencer el miedo, sino porque Dios te sostuvo mientras temblabas, porque en el lugar donde más débil fuiste, el Espíritu te levantó. Aquí estoy, no es el final, es el principio de una nueva forma de habitar, más silenciosa, más rendida, más verdadera. Es decirle a Dios, no me fui, no me solté, no dejé de esperar, aunque sangrando por dentro, me quedé. Y Él responde, yo también estuve aquí, nunca me moví, siempre te cubrí. Debajo de sus alas no hay garantías humanas, pero hay paz eterna. Y mientras sigas regresando a ese lugar, siempre habrá esperanza, siempre habrá refugio, siempre habrá vida.